Hola, 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 bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, a la hora que lo vean. Bienvenidos todos y todas. Bueno, mientras Instagram les va avisando que empezamos a transmitir nuevamente, les cuento que hoy vamos a tener la charla número 12, donde vamos a estar viendo mitos y realidades en torno a la hipnosis y donde justamente vamos a responder a esta pregunta que yo había planteado en un principio, si efectivamente corremos riesgo al hacer una hipnosis o al someternos a un proceso de hipnosis. Así que bueno, les doy las bienvenidas y veo que se van sumando a este domingo frío de julio. Y bueno, les cuento que si es la primera vez que me ven, soy Jacquelina, soy la directora del espacio Sanando y Generando Conciencia Institute desde Buenos Aires, Argentina. Todas las formaciones que dictamos son en modalidad online porque, por supuesto, hay personas de todo el país e incluso de otros países. Así que solamente trabajamos en modalidad online y soy especialista en biodescodificación y también soy psicoterapeuta con enfoque ericksoniano. Así que hoy vamos a ver un poquito de todos estos mitos en relación a la hipnosis. Están grabadas, que están subidas las charlas anteriores, donde específicamente hablamos de hipnosis y niño interior, hablamos de qué es una hipnosis propiamente dicho, hablamos justamente para qué tipos de abordaje se puede utilizar. Y vamos a empezar contando un poquito de vuelta, de forma muy resumida, ¿qué es la hipnosis? La hipnosis es un estado de concentración donde nuestra atención está focalizada y también se le suma un estado de relajación. En un estado de esas características de forma natural, lo podríamos llegar a tener justamente cuando estamos mirando el mar, estamos concentrados, mirando una y otra ola que va llegando por el mar, tenemos nuestra atención focalizada y quizás también obviamente nos sentimos muy relajados. Y en ese momento pasa que quizás alguien nos está llamando, ¿sí? Y no estamos escuchando porque estamos abstraídos. Algo similar en función a cómo se da el proceso de hipnosis tiene que ver con esto de forma de ejemplificarlo. Pero cuando estamos en una hipnosis estamos mucho más receptivos justamente a las sugestiones que nos son dadas. La hipnosis es un proceso que, igual que otras disciplinas ancestrales como la medicina ayurveda, la medicina tradicional china, se viene practicando en diferentes culturas del mundo desde hace miles de años. El texto más antiguo que evidencia la utilización terapéutica de la hipnosis es lo que se llama el papiro de Ebers, que fue encontrado justamente en Egipto hace 3.500 años, está datado en su antigüedad, donde específicamente se describe una sesión de hipnosis. ¿Y con esto qué quiere decir? Que hay disciplinas que hoy la ciencia justamente las pueden avalar, como la medicina ayurveda, les decía, la medicina tradicional china, la hipnosis terapéutica incluso, que cuenta con respaldo científico. Sin embargo, quizás es una de las pocas disciplinas que genera tanta controversia, genera tantos miedos y sigue generando un montón de mitos alrededor de esta. Y hoy vamos a ver por qué y de dónde viene. Disciplinas más modernas, ¿sí? Como la psiquiatría médica, donde se utiliza la farmacología, tienen apenas muy pocos años. Los primeros fármacos que se aplican en psiquiatría aparecieron en la década del 50. ¿Sí? Antes la psiquiatría que había, bueno, era un poco más primitiva, ¿sí? Había terapias incluso con electricidad que hoy no existen, no se podrían aplicar, pero quiero decir que es un uso mucho más moderno y la hipnosis, insisto, tiene miles de años de antigüedad, está datada al menos en 3.500 años y así todo es algo que genera muchas controversias.
Sí, la hipnosis tiene respaldo científico, que fue una de las preguntas que me hicieron. Tiene uno de los principales entidades que la respaldan, es la Asociación Médica Americana, que es estadounidense, donde se respalda el uso de la hipnosis dentro de lo que es la práctica médica. ¿Por qué? Porque tiene muchos usos para ayudar a calmar el dolor crónico, para ayudar a mejorar periodos de ansiedad, para ayudar a corregir hábitos que sean no deseados, como a lo mejor comer en exceso podría ser, o fumar, entre otras cuestiones, ayuda a mejorar la calidad del sueño, mejorar el rendimiento. Entonces sí tiene muchos estudios. ¿Y por qué tiene estudios? Porque se puede medir justamente cómo impacta una sesión de hipnosis a través de escáneres cerebrales. Un cerebro que está en ansiedad es un cerebro que está más hiperactivo, que tiene longitudes de onda mucho más rápidas, y después de una sesión de hipnosis esas longitudes de onda pueden cambiar, se pueden modificar, se vuelven más lentas y el cerebro justamente empieza a conseguir espacios de calma, de relajación, donde antes no lo tenía. Así que justamente por eso sí la hipnosis es una disciplina que muestra cambios en la actividad cerebral y justamente a través de esto está respaldada con evidencia científica. Así que vamos a empezar en función de este mini resumen que insisto en las clases, en las charlas anteriores que están subidas a nuestra página, las pueden ver. Vamos a encontrar un montón de información. Ahora, ¿cuáles son? Me hice como un machete de las mayoría de las preguntas que me dejaron. Uno de los principales mitos que hay en relación a la hipnosis. ¿Pierdo la conciencia? Bueno, la respuesta es que no, porque estamos conscientes todo el tiempo y vamos a recordar justamente lo que sucede en una sesión de hipnosis. No es que vamos a salir con una amnesia total. Entonces, justamente, como estamos conscientes, porque no nos dormimos, justamente podemos recordar lo que sucedió. A mí me pasa que a veces cuando hago sesiones con personas que vienen con determinados, a veces, conceptos donde todavía tienen algo de temor, les ofrezco grabar la sesión para que después ellos la puedan escuchar completa, que va a ser lo mismo que escucharon cuando estaban conmigo. Así que en ese sentido no pasa nada. La persona en este estado que decíamos que tenemos concentración, se focaliza la atención, nos relajamos, estamos más susceptibles a las sugerencias del profesional que tenemos enfrente. Entonces estamos justamente más susceptibles a esas sugerencias. Entonces, si esas sugerencias en una persona que tiene mucha ansiedad tiene que ver con recordar episodios donde esa persona estaba calmada, estaba tranquila, donde se podía vincular con sus espacios creativos interiores, me refiero, lo más probable es que esa persona tome esa sugerencia de forma beneficiosa para sí misma. Y en relación a esto, otra pregunta que es muy habitual es si nos dormimos. Puede pasar, pero porque la persona está cansada. Entonces, si la persona está muy cansada, no va a seguir la hipnosis, sino que se va a quedar dormida. Y en este caso yo, que estaría enfrente, y me voy a dar cuenta porque la persona va a empezar a roncar seguramente. Entonces, bueno, si estamos presencial uno a uno, le tocamos el hombro para que la persona se despierte, no pasa nada. Pero eso en realidad no es negativo, pero bueno, no sería lo ideal porque la persona se quedó dormida, así que bueno, habría que arrancar de vuelta o combinar la sesión para otro momento donde la persona no esté tan cansada porque necesitamos que mantenga la atención, no que se quede dormida, ¿sí? Incluso a mí me gusta mucho más, obviamente, hacer hipnosis con ojos cerrados, pero se podría hacer la hipnosis con los ojos abiertos y seguir viendo y seguir recordando lo que está pasando a mi alrededor. Yo, por ejemplo, acá arriba tengo colgada una mariposa, entonces si la persona está enfrente, me ve a mí, ve a la mariposa que está enfrente, ¿sí? No es que pierde su conciencia, todo lo contrario, lo que pasa es que está como en un estado de mucha más abstracción. Otra cuestión
que me preguntan un montón es si se puede controlar a la otra persona. Y la verdad es que ninguna persona puede ser hipnotizada si no quiere serlo. Ya sea que yo vaya a ver una hipnosis de espectáculo donde el hipnotizador le dice a una persona que en un momento, qué sé yo, va, no sé, a quedarse dura sobre dos sillas, ¿sí? Si yo no lo quiero hacer, lo más probable es que o no lo haga o directamente cuando me intenten poner en la silla me caiga, ¿sí? Porque no voy a quedar con mayor espasticidad, que es lo que es esa tensión muscular que se necesita para ese proceso. ¿Y esto por qué pasa? Porque no se puede ir nunca en contra del deseo de la persona. Eh, y en función de esto les voy a contar un ejemplo de qué pasó en una de las clases. Con una de las alumnas íbamos a trabajar, que estaba todo el grupo entero, pero con una de las alumnas íbamos a trabajar algo que ella había pedido, muy puntual, que era como para mostrarse más, por decirlo de alguna manera, para ser una persona con una actitud como más líder, quizás no tan escondida, ¿sí? Que pueda mostrarse, que puede sentirse que podía liderar una clase, liderar una charla, liderar un encuentro. Entonces, bueno, hacemos ese ejercicio porque era algo que esta persona estaba queriendo trabajar dentro de sí misma, que estaba muy relacionado con su profesión, donde justamente ella necesitaba en su profesión esto de empezar a mostrarse más y no quedarse como con un rol tan tímido, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, hacemos el ejercicio. Mientras lo hacemos en el ejercicio, algunas compañeras decidieron también hacerlo, que está bien. Y pasó que en el ejercicio algunas compañeras abrieron los ojos y salieron y esperaron a que ella terminara. Entonces, después de finalizar, me dicen, yo me di cuenta que cuando estaba haciendo la hipnosis me sentía bien, pero no era mi objetivo convertirme en un líder. Por eso salí de la hipnosis. Y está bien, insisto, y está bien y eso pasa, pero estaba hecha a medida de esta persona, esa hipnosis, porque la hipnosis, insisto, se trabaja de forma personalizada, se hace a la medida de la persona, no se hace un copiar y pegar, porque estamos trabajando con lo que me traiga la persona, con su bioindividualidad, ¿sí? Con sus gustos, con sus deseos, con sus expectativas, pero también con los elementos que son adversivos para esa persona. ¿Qué quiere decir? Si a una persona yo le digo que se imagine un paisaje de montaña y esa persona, cuando, no sé, muchos años atrás le pasó que en una excursión se cayó en un trekking y se lastimó la pierna, le va a generar adversión hacer una hipnosis donde yo la traslado a un paisaje de montaña. Entonces, por eso digo que no es un copiar y pegar, sino es entender la bioindividualidad para adaptar la hipnosis y que funcione a la medida de la persona. Entonces, ¿yo controlo? No, porque si la hipnosis no está orientada a la persona sale porque se siente que eso a lo mejor no tiene que ver con ella. E insisto, esta hipnosis para ayudarla a que ella se ponga en una posición más de liderazgo era una hipnosis muy buena para lo que ella quería. Pero a lo mejor otra persona que no quería convertirse en una persona que pudiera liderar, no le servía. Y está perfecto. Sí, está perfecto, pero esto quiere decir que yo no puedo instalar algo, ¿sí? Donde la persona no resuena con eso, ¿sí? Así que obviamente esto, insisto, tiene que ver con hacer las cosas a medida de la persona. Así que bueno, si se va entendiendo todo, me van diciéndome, a veces pasa, como me pasó en uno de los vivos, que me habían dejado muchas preguntas y a mí Instagram no me las actualizaba. Así que si me dejan alguna pregunta y yo no la puedo ver, después déjenla por privado, así la puedo ir respondiendo. Pero con esto quiero decir que todo lo que tratamos de hacer, sí, justamente tiene que hacerse a partir de lo que la persona, lo que mi cliente, sí, o que mi consultante me está pidiendo como algo que es disfuncional
para su vida, ¿sí? De ninguna manera yo voy a decir, bueno, a mí me parece que vos tenés que ser un líder, ¿sí? Porque a lo mejor eso no va a resonar con la persona. Entonces tiene que ver con lo que la persona me está trayendo como un problema y en función de eso lo vamos a ir trabajando. Entonces, otra de las preguntas que también tienen que ver con esto de los mitos es que solamente algunas personas pueden ser hipnotizadas y otras no. Y acá obviamente que esto se une con la pregunta anterior, ¿sí? Si la persona tiene resistencias, si la persona a lo mejor tiene miedo, lo más probable es que no conecte, entonces que no se pueda hacer la hipnosis. Entonces, por eso yo les decía que yo en muchos casos ofrezco que grabemos la sesión para que la persona se quede como más segura en ese caso. Pero bueno, la verdad es que la mayoría de las personas que se atienden o están en mis clases ya han visto mis charlas, han visto mis ejercicios, así que generalmente no llegan así como con miedo, como que no me conocen de la nada. Si haces una hipnosis en las y la persona se duerme, ¿qué haces? Y bueno, a lo mejor levanto el tono de voz a ver si me escucha y, y si no, bueno, espero que vuelva, ¿sí? No, porque no puedo, levanto un cachito el tono de voz y seguramente la persona ya va a volver, pero no, tampoco le voy a gritar para asustarla, pero bueno, insisto, no es algo que suele pasar. Para que la persona no se duerma, yo siempre les digo, no se pongan en un sillón súper para atrás, relajado, pues se van a quedar dormidos. Uno tiene que sentarse quizás en una silla que no seas de esas de las sillas como de gamer, también que se relajan demasiado. Entonces quizás puede ser una silla más estándar, la silla que tenemos en el comedor, ¿sí? La silla de plástico que está fuera en el jardín. ¿Sí? Una silla que no sea, un espacio que no sea esto de la espalda tan reclinada y tan relajada para que la espalda me quede recta, los pies apoyados en el piso, no posturas raras, no se van a cruzar las piernas tipo Buda como cuando estamos en yoga, porque eso, si estamos en una sesión que va a durar media hora, por ejemplo 40 minutos, ¿sí? Donde estamos haciendo la hipnosis, la persona se me va a calambrar. Entonces, como se va a calambrar, se va a sentir incómoda y se le va a cortar el proceso. Pero bueno, la verdad es que esas son cuestiones que yo las digo de antemano y las considero de antemano. ¿Todas las personas se pueden hipnotizar? Sí, todas las personas se puede trabajar con hipnosis, pero insisto, si la persona tiene mucha resistencia, tiene miedo, o si la persona me dice algo como a mí nada me funciona, y lo más probable es que no se pueda, sino que bueno, vamos a tener que trabajar algunas cosas previamente. ¿Qué quiere decir trabajar previamente? Ahí te respondo la pregunta. ¿Qué quiere decir trabajar previamente? Nosotros tenemos una charla, por eso es hipnoterapia. Nosotros tenemos una charla previamente donde la persona me plantea qué es lo que quiere trabajar, qué cuestiones siente negativas en relación a eso. Vamos a suponer la persona que quiere empezar a dar charlas, qué sé yo, una persona que es nutricionista y quiere dar charlas de nutrición y tiene miedo a hablar en público. Entonces, bueno, necesita hablar para que la gente la conozca. Entonces, bueno, vemos qué es eso disfuncional, ¿sí? Conocer determinadas cuestiones de la persona, tenemos una parte que es de indagación y después puntualmente hacemos el ejercicio. Entonces, dentro de esta parte ya la persona entró con mucha más confianza. Entonces, si antes me tenía miedo, lo más probable es que ya se haya relajado mucho más. Y también usamos lo que se llama lenguaje hipnótico. El lenguaje hipnótico es parte de la metodología donde la persona de forma verbal ya empezamos a hablar cosas para ayudarla a relajarse. Si la terapia regresiva va a funcionar depende para qué. Sí, depende para qué. En realidad hay personas que hacen la hipnosis regresiva por curiosidad y hay personas que hacen la hipnosis regresiva por una cuestión particular. La verdad es que si yo a veces no es algo que podamos ir a encontrar, no sé, una determinada situación. Yo he hablado en otra de las charlas puntualmente qué pasa con el tema de los recuerdos. Entonces, si yo
Yo nunca lo propongo hipnosis regresiva como lo primero que hay que hacer. Si la persona tiene ansiedad, podemos hacer hipnosis que no necesariamente sea regresiva. Si la persona tiene a lo mejor un hábito que podríamos decir que es negativo, también podría trabajar con eso sin hacer hipnosis regresiva. Hay que ver para qué cuestión hay que hacer hipnosis regresiva. Insisto, igual hay muchos modelos de hipnosis regresiva. Yo la que utilizo es el modelo del doctor Brian Weiss, que es un médico psiquiatra, ¿sí? Porque hay muchos modelos de hipnosis regresiva y de hecho hay una charla que hicimos sobre hipnosis regresiva y puntualmente, porque bueno, a veces hay como muchas cosas y algunas tienen finalidad terapéutica y otras tienen una finalidad que no es terapéutica, es casi como un entretenimiento. Así que lo que trabajamos es finalidad terapéutica. Y quiero aplicar hipnosis también. Sí, está bien, es una herramienta maravillosa. La hipnosis es una herramienta maravillosa, así que se puede aplicar. Muchas personas hacen hipnosis por una cuestión de autoconocimiento, por hacerse autohipnosis para sí mismos. Otras personas lo hacen para tener más herramientas para el acompañamiento terapéutico, ¿sí? Así que bueno, sí, está perfecto porque se puede utilizar, hay muchas personas de diferentes ámbitos de consulta, justamente, que aprenden el modelo de hipnosis, insisto, para tener más herramientas al momento de poder acompañar. Muchas de estas cuestiones que a veces son como muy negativas, de qué me va a pasar en la hipnosis, que ya les dije, no me duermo, bueno, si me duermo porque estoy cansada, no me duermo, no pierdo la conciencia, cualquier persona puede hacer hipnosis, no es que tengo que tener una capacidad especial, ¿sí? Entonces, obviamente que es una técnica y a diferencia de otras técnicas hay que practicar, 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 porque cuanto más practiquemos mejor nos vamos a volver y es una técnica donde necesita práctica. Por eso nosotros en las clases todas las semanas tenemos prácticas, porque justamente sin la práctica lo más probable es que quizás tenemos una idea, pero más teórica de la metodología, que justamente llevarlo al plano más práctico. No me refiero a que sea difícil, pero sí que necesita ejercitarse. Ahora, en función de todo esto, una de las principales preguntas que habíamos planteado cuando iniciamos es, ¿corro riesgos? Y la verdad es que el riesgo puede ser que quizás la persona que me esté haciendo hipnosis no sea la idónea. Entonces yo no obtenga los beneficios que tendría que empezar a obtener, que yo no experimente ni siquiera esa relajación o esa tranquilidad que me tendría que empezar a generarse en el proceso de hipnosis. Lo que puede pasar es que la persona no esté suficientemente preparada, entonces no me dé resultados. Pero esto pasa como en cualquier disciplina, que tenemos diferentes tipos de profesionales con los que sentimos, con algunos que tienen mucha experiencia y nos trasladan su saber, y con otros sentimos que están adivinando frente a nosotros, y no me refiero solamente a hipnosis, sino como en términos generales. Cualquiera ha experimentado una atención médica incorrecta, cualquiera a lo mejor ha experimentado una consulta psicológica con un psicólogo que estaba más enfocado en mirar su reloj o su agenda que en escucharnos a nosotros. Entonces, sí, puede pasar, sí, que a lo mejor no dé con un profesional idóneo y ojalá que eso no les ocurra, pero bueno, puede pasar, pero como en cualquier disciplina, insisto. Lo peor que me puede pasar es que no me dé resultado o, insisto, que las sugerencias en ese proceso de esa persona que me está guiando no sean las adecuadas para mí. Porque esta persona no corroboró previamente lo que yo estoy buscando. Por eso no es un modelo de copiar y pegar, ¿sí? Sino es un modelo donde lo que vamos a aprender es cómo indagar también con la persona
para acompañarla en eso que necesita y encontrar justamente esas soluciones. Es un enfoque basado, ¿sí?, justamente en que no nos centramos en el problema, sino buscamos la solución. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona tiene una X situación que es adversa, que la persona dice, bueno, intenté, no sé, hablar en público, pero me agarra pánico. Y intenté esta técnica, intenté la otra, intenté forzarme, intenté, qué sé yo, y bueno, y me quedo sin voz, me transpira todo el cuerpo, no lo puedo hacer. A veces la persona va a tener la tendencia de ir a narrar con mucho lujo de detalle todo eso que le pasó, que hizo, que no le funcionara. Y la verdad es que todo eso no nos interesa, ¿sí? Porque cuando la persona empieza a hablar de algo que fue negativo, eso se empieza a hacer más grande y la persona se empieza a autosugestionar de forma negativa. Así que no nos interesa. Ok, yo voy a trabajar con una persona que le cuesta hablar en público porque tuvo varias experiencias fallidas. Pero no me interesa ahondar en todo eso, porque estamos dándole vueltas sobre el problema y nosotros trabajamos sobre la solución y no sobre el problema. Ahora, como les decía, hoy cuando empecé, la hipnosis está datada al menos en 3.500 años, que es el texto más antiguo que hay de cuando se empezó a utilizar hipnosis. Y sin embargo, otras disciplinas como la medicina tradicional china, se saben que son disciplinas que cuentan con evidencia científica y que no se tiene miedo de que un terapeuta de medicina china me ponga la aguja, ¿sí?, de acupuntura y no sé, se me salga la médula, por decir una barbaridad. Pero sin embargo, en hipnosis hay un montón de miedos y asociaciones negativas. ¿Por qué viene esto? ¿Sí? La verdad es que viene muy fogoneado por la TV y por los medios de comunicación. Y hay un montón, yo me anoté algunos para contarlos de ejemplo, de novelas, de series y de películas donde se habla de forma negativa sobre la hipnosis o donde se habla de que la hipnosis tiene la capacidad de manipular a una persona para que haga un acto determinado. ¿Sí? Quizás una de las primeras novelas que se escribió, ¿sí?, que hablaba, fue la novela donde por primera vez se utilizó el término hipnotista. Fue una novela que se llama Trilby y está escrita antes del 1900, si no me equivoco fue 1895, así que es una novela que tiene más o menos 130 años. Después hay varias novelas, está El hipnotista, El hombre que susurraba al oído de los caballos, El Club Dumas, son todas novelas donde se hablaba de un hipnotizador que tenía como poderes de alguna manera especiales y podía hacer que otras personas cometieran, obviamente, o actos delictivos, ¿sí?, o cometiera actos en contra de su voluntad. Películas también un montón. Svengali en realidad se la hizo una película que está basada en la novela Trilby, que les decía que fue la primera novela donde se utilizó el término hipnotizador. Y esta se la llevó a película justamente. El mensajero del miedo, por ejemplo, donde se hipnotizaban a ex soldados de guerra y se los hacía, bueno, hacer cosas obviamente negativas. Series de televisión también un montón. De hecho, si no me equivoco, del 2021, 2022 hubo una película que está súper, no sé, como exagerada con, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, el actor que es el esposo de Jennifer López, Ben Affleck, si no me equivoco, que la película creo que se llama Hipnosis directamente, y también son como personas que tienen capacidades especiales y hacen algo que siempre me preguntan en sesiones y en los talleres. En esa película hacen algo que es que la persona que hipnotizáis no puede salir de ese estado. ¿Sí? Que es eso, algo que no pasa, como cual les decía, cuando hicimos
Cuando me pasó que en uno de mis talleres hicimos la hipnosis, que era, insisto, para una de mis alumnas, donde ella se sentía en una posición más de liderazgo, hubo otra persona que la hizo y salió de la hipnosis porque sintió que eso no tenía que ver con ella. De hecho, una de las señoras me dijo, que se llama María Cristina, yo me di cuenta que yo no soy, no voy, no quiero ser líder. Y está perfecto. Entonces no hay manera de que yo haga una hipnosis y la persona se quede ahí en la hipnosis para toda la vida. Y eso sí es algo que se ve en esa película, como que la persona queda ahí en hipnosis para toda la vida. Y también que la persona no solamente que queda en hipnosis, sino que ve cosas que no tienen que ver con la realidad. ¿Sí? Entonces eso tampoco es que pasa en hipnosis. Pero insisto, hay cantidad de novelas, de series y de películas donde el mensaje sigue siendo negativo, que yo voy a llevar a la persona a un estado del cual no va a poder salir, cuando les acabo de decir que pasa todo lo contrario. La persona puede salir por sí misma, y donde la persona justamente ve cosas, imagina cosas como una realidad paralela que no existe, y eso tampoco es así. Entonces, eso lamentablemente es lo que hace que siga siendo, se lo siga viendo como de forma tan negativa. Y con esto voy a responder, o creo que la vamos a responder entre todos. Ustedes váyanme diciendo si se va entendiendo o si tienen alguna duda. Se va entendiendo con esto que corro riesgo, y la verdad es que no sé qué decirles. El riesgo que corremos es el riesgo de quedarnos dormidos, el riesgo de no dar con una persona idónea, entonces que eso no me funcione, el riesgo de que la persona no haya chequeado correctamente, entonces me haga una hipnosis que no funciona para mí, ¿sí? Como esto de ser líder cuando no es para mí ser líder. Entonces puede ser que sea algo que no funciona para mí, que me haya llevado, no sé, a imaginar una playa y yo le tengo miedo a la playa porque me ahogué cuando era chiquita, y esto pasa porque la persona no lo chequeó previamente. Por eso una de las primeras cosas que yo hago cuando estoy por empezar una sesión es, bueno, ¿le tenés aversión a algún animal, algún elemento de la naturaleza? ¿Tuviste alguna situación negativa con una caída, con un golpe, mar, playa, bosque, lo que haya sido? No sé, lo que sea, eso lo chequeo previamente, ¿sí? Igual que se chequea, ¿sí?, la forma en que la persona habla. Las personas que hablan y dicen, la estoy remando, las personas que hablan que dicen, la vida es una lucha, toda esa forma de hablar de la persona es muy importante porque me va a ayudar a construir un mundo metafórico que lo vamos a utilizar justamente para después trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de la misma manera en que la persona expresa su sentir interior. Entonces, bueno, riesgo no me va a pasar nada, no voy a hacer algo en contra de mi voluntad. De hecho, jamás escuché un caso de que una persona, la verdad, le haya hecho mal la hipnosis. Insisto, puede ser que no haya resonado conmigo, pero no que le haya hecho mal. No hay evidencia tampoco de eso. Ahora, hay cuestiones que a veces me preguntan, que con esto también quiero que entendamos que la hipnosis no es algo milagroso, ¿sí? A veces me preguntan, ¿voy a olvidar a mi ex? No, la verdad que la hipnosis no es para eso. Hoy me dejaron una pregunta que decía, ¿puedo encontrar como mi misión de vida haciendo una hipnosis? Yo me centraría en hacer una hipnosis o un par, para que esta persona pueda encontrar, se pueda vincular con sus recursos interiores. Porque lo más probable es que la persona tenga esos recursos interiores muy, muy cerquita de ella, pero esté muy desconectada de esos recursos. Que puede ser su creatividad, puede ser su inteligencia. ¿Sí? Entonces yo me orientaría a una hipnosis que más la vincule con sus recursos interiores, no para decirle cuál es su misión de vida, sino para que ella misma abra posibilidades que ahora no estaba viendo. Y hoy también me preguntaron si se puede trabajar, ¿sí?, para sanar traumas. ¿Qué es sanar traumas? Situaciones que hemos tenido adversas y que seguramente siguen siendo dolorosos para nuestra vida. Sí, la verdad que se puede trabajar, y se puede trabajar muy bien. Yo lo utilizo un montón.
Y esto, bueno, ya tendría que ser para otra charla porque es más complicado, pero en realidad el trauma hoy en día no nos está afectando. Vamos a suponer que tuvimos situaciones de violencia en nuestra infancia. Hoy no me afecta, hoy lo que me afecta es el recuerdo de eso. Entonces sí se puede trabajar porque ayudamos a la persona a que encuentre mejores recursos, ¿sí? Para que no se vuelva a quedar anclada con esos pensamientos y emociones. No soy suficiente, nadie me quiere, no soy importante para los demás. Entonces podemos sacarlas de eso. Y también se puede trabajar con algunas técnicas que son como muy puntuales para que la persona cada vez que recuerde ese episodio adverso, mamá o papá me retaban, me maltrataban, que cada vez que aparezca esa imagen, sacarle la carga emocional. Quiere decir que yo no voy a cambiar quién fue mamá y quién fue papá, pero sí puedo ayudar a que la persona empiece a desconectar determinados estímulos con ese recuerdo que trae una y otra vez. Así que, insisto, es más complicado, lo estoy diciendo de forma muy simple, pero es más complicado y necesitaría mucho más tiempo para desarrollarlo. Pero sí se puede trabajar, insisto, no, la persona no va a olvidar quién fue su mamá y su papá, pero puedo empezar a desconectar estímulos emocionales para que cada vez que yo vaya a ese recuerdo esté reviviendo la misma experiencia. Eso se puede desconectar para que entonces cada vez que aparezca ese recuerdo, cada vez aparezca con menos fuerza, cada vez me separe más de ese recuerdo hasta que empiece a perder la fuerza por completo, entonces empieza a ser seguramente un recuerdo que ya no va a venir o va a venir prácticamente en una cantidad infinitamente menor. Así que bueno, creo que con esto más o menos respondí la mayoría de las preguntas que me habían dejado. Y los invito a que si tienen otras me las dejen porque está buenísimo y porque también me encanta leer todas estas cuestiones que van apareciendo todo el tiempo. Es un proceso muy lindo realmente que nos conecta justamente no con los problemas, sino con las soluciones de forma inconsciente. Así que bueno, espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna duda, si se entendió todo. Ustedes saben que yo hablo muy rápido, pero bueno, eso es algo que es habitual en mí. Si es la primera vez que me ven y entendieron un poquito, vayan a ver porque hay 4 o 5 charlas grabadas previamente donde hablamos qué pasa con los recuerdos, qué pasa con las regresiones, qué pasa con el niño interior, qué es la hipnosis propiamente dicha. Tienen un ejercicio también que es gratuito, que lo subimos, que es una pequeña hipnosis que dura 15 minutos, ¿sí? Entonces, que es para que ustedes vean cómo es el proceso, que ya me estuvieron llegando algunos mensajes de algunos que se la ponían antes de dormir y los ayudaba a relajarse un montón, ¿sí? Así que pueden ir a aprovecharla y utilizarla. La pueden encontrar en el link de nuestra biografía, dice Diplomado en Hipnosis Terapéutica, y dentro del link de Diplomado van a encontrar toda la información, pero arriba de todo están grabadas 2 clases gratuitas. La primera es sobre la fundamentación de la hipnosis y la segunda es el ejercicio. Así que lo van a encontrar ahí. Y como les decía, está toda la información porque la nueva edición va a empezar en muy poquitos días. Empieza el día 6 de agosto en modalidad online. Así que van a estar en vivo conmigo, pero si no pueden estar en vivo, después van a recibir las grabaciones. Se hacen prácticas, se hacen ejercicios, se ve mucho más de fundamentación, se ven diferentes técnicas para trabajar diferentes situaciones. Así que es un proceso maravilloso y bueno, yo tengo muchísima cantidad de testimonios subidos y estos días voy a seguir subiendo más porque justamente dentro de muy poquito empieza esta nueva formación. Así que espero que les haya gustado. Espero que pierdan el miedo y que si ven estas películas, leen estas series o ven estas novelas, lo vean como lo que es ficción. Hoy, antes de empezar, hice la prueba y le pregunté ¿vieron la actualización nueva de WhatsApp de inteligencia artificial? Y le pregunté justamente
por la evidencia científica de la hipnosis. Y justamente me dio 4 espacios que son los que más avalan la hipnosis, y entre ellos yo me quedé con quizás el más conocido, que es la Sociedad Americana de Medicina, y justamente que decía lo mismo el que les acabo de decir yo, que lo vengo repitiendo mucho antes de la inteligencia artificial, esto de todos los usos que tiene la hipnosis. Así que es una disciplina maravillosa, pero bueno, que hay como muchas cuestiones al respecto, y muchas cuestiones al respecto, insisto, están noveladas, ¿sí? Están hechas de forma fantasiosa y no tienen nada que ver con la realidad. Pero si yo tengo la intención de hacer hipnosis para controlar otra mente, primero, eso no es así, y segundo, necesito atención terapéutica, porque eso no es saludable para mí, porque no necesito andar controlando a nadie. Lo que tengo que hacer es cambios en mi vida, porque si creo que tengo que controlar a alguien, seguramente yo no puedo estar controlando lo que sucede en mi vida. Así que espero que se haya entendido. Les mando un abrazo gigante, ¿sí? Cualquier duda no tienen más que avisarme. Yo sé que Instagram tiene un delay y yo estoy dando las gracias y llega un cachito después. Pero bueno, cualquier cosa, si no respondí algo, si no se entendió, nos escriben por mensaje privado, y les voy a ir respondiendo de a poquito para que se queden sin dudas. Así que bueno, muchísimas gracias por juntarnos de vuelta. Feliz domingo para todos, que lo terminen muy bien. Les mando un abrazo gigante. Disfruten de las clases que hay, disfruten del ejercicio gratuito. Muchísimas gracias a todos los que me dejaron sus preguntas, a todos los que participaron y a todos los que después lo vean grabado. Gracias, 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 y nos vemos en el próximo vivo.